Mi nombre es Eliu Josué Dos Tarbizu, soy economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. He sido servidor público en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría de la Defensa Nacional y actualmente colaboro en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Más que eso, pues soy un ciudadano, un luchador social afín a la Cuarta Transformación, que siempre va a representar los intereses del pueblo de México. Quienes me conocen saben que toda la vida hemos estado en la lucha, hemos apoyado al movimiento Andrés Manuel López Obrador desde que era un niño, en la precampaña del 2011, en Zumpango hay fotos en la precampaña con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y siempre pues hemos defendido los intereses del pueblo de México. Desde que era estudiante del CCH y de la Facultad de Economía, pues ha sido difícil el movimiento, ¿no? Ha sido muy difícil debido a que pues muchas veces fuimos incluso reprimidos por el uso de la fuerza pública. Por eso la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 a la presidencia pues es un acto histórico, así como es un acto histórico posteriormente la llegada de la maestra Delfina al Estado de México y posteriormente los más de 35,000 votos para lograr que tuviéramos la primer presidenta de México, no sin menoscabar pues que actualmente hay una nueva dirigencia en el partido, una mujer muy comprometida con los intereses del pueblo, Luisa María Alcalde Luján, y que pues son hechos históricos evidentemente en la historia de la vida pública de México. Retomando un poco los temas económicos, pues es muy importante destacar la política salarial. Durante el modelo o sustitución, industrialización por sustitución de importaciones, la política salarial fue muy buena, los salarios se incrementaron. Sin embargo, tras la caída del modelo del desarrollo estabilizador y el comienzo del neoliberalismo, pues la política salarial estuvo abandonada, los salarios disminuyeron consecutivamente y el poder adquisitivo de los mexicanos se perdió en más de 70%. Esto desde 1982 a 2017, que es el primer incremento no sustancial en la política salarial, y tras la llegada al poder de la izquierda, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la política salarial se ha recuperado. Hoy en día el índice de salarios mínimos pues se ha recuperado, ya que, como bien lo mencioné, se depreció más del 70% del poder adquisitivo. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el índice de salarios mínimos se incrementó en 228% para la zona fronteriza y 118% para el resto del país, lo cual habla de que actualmente pues hemos recuperado los niveles salariales. Asimismo, en términos de pesos, de pasar de 2018 de tener un salario mínimo de 80 pesos, hoy en día en la zona fronteriza tenemos un salario de más de 350 pesos y de más de 279 pesos en el resto del país, lo cual pues habla de que es muy importante, ya que el mayor beneficiado pues es evidentemente la clase más vulnerable del país. Es un cambio de paradigma económico, el cambio de una política de mercado a una política de la economía moral, ya que estas devaluaciones, estas disminuciones en la política salarial vinieron acompañadas también de diversas crisis, como en el 82, en el 88 y el 95, devaluaciones evidentemente se vieron reflejadas en una subvaluación también del tipo de cambio real. La competitividad de México ante el exterior se depreció, se tiró al olvido. Es así que durante la política neoliberal el peso mexicano, el índice real del tipo de cambio real, se subvaluó más de 37%. Y tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador, evidentemente tuvimos algunas depreciaciones en el 2020, por ejemplo, tras la llegada de Donald Trump y recientemente tras la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, ha habido una sobrevaluación del tipo de cambio real que ha permitido nuevamente recuperar la competitividad de México ante el exterior. Esto se ha reflejado también en un incremento evidentemente del tipo de cambio nominal,
que ha permitido que hoy día tengamos los niveles máximos históricos de remesas, cosa que pues ha sido muy importante para diversas familias que dependen de esos ingresos. Sí, evidentemente el crecimiento económico durante el periodo neoliberal en promedio de 1982 a 2018 fue de 2.09. Durante la administración del presidente Andrés Manuel fue de 1.1, durante Peña Nieto fue de 1.5, durante Calderón 1.8 y durante Fox 1.2. Sin embargo, pues hay que destacar que esto evidentemente en términos reales, a precios constantes, pero hay que mencionar que justo tuvimos la crisis económica más fuerte, por lo que descontando, si quitamos esos valores atípicos de la caída de la economía mexicana y la recuperación, en promedio el crecimiento económico durante la administración de Andrés Manuel López Obrador es de 2.8, muy por encima del promedio del periodo neoliberal, lo cual habla de una buena estabilidad macroeconómica y de un buen uso, de una buena eficiencia de la política fiscal que hace la Secretaría de Hacienda, de la política monetaria que hace el Banco de México y de la política económica que en general hacen todas las secretarías del Ejecutivo, no sin menoscabar la importancia que ha tenido y que ha jugado la política social, ya que hoy en día pues más de 11.5 millones de adultos mayores tienen acceso a una pensión, que es un derecho. La derecha siempre se ha puesto, pero es un derecho universal que debemos tener. Asimismo, más de 11 millones de estudiantes tienen acceso a las becas para poder continuar estudiando. Más de 450,000 campesinos han sido beneficiados del programa Sembrando Vida y más de 2.9 millones de jóvenes han participado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Todo esto ha permitido mejorar y reincorporar el tejido social. Durante el último trimestre de Andrés Manuel López Obrador, cabe mencionar que la estimación oportuna del PIB, un indicador que hace un grupo de econometristas muy destacados del INEGI, arrojó un crecimiento de 1.52% para el último trimestre de Andrés Manuel López Obrador, lo cual habla nuevamente de una muy buena solidez macroeconómica, ya que incluso en este tercer trimestre pues, ha habido países con tasas de crecimiento inclusive negativas. La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy bueno para los mercados. Si bien la derecha inventó una serie de cosas como en el 2006 que íbamos a tener tras las reformas al Poder Judicial y a los órganos autónomos, salida de capitales, depreciación, inflación, pues todo eso ha sido mentira. En el primer mes de gobierno de la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el índice de confianza al consumidor fue de 49.2, incrementó 2 puntos en un solo mes, lo cual habla de la confianza que tienen hoy los consumidores en el país. Asimismo, en el tercer trimestre recientemente se publicaron las estadísticas de la inversión extranjera directa y en el tercer trimestre la inversión extranjera directa se incrementó 133% con respecto al segundo trimestre, lo cual habla evidentemente de una buena atracción y de un buen funcionamiento del nuevo fenómeno que está surgiendo, que es la relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring. Sí, otro de los logros durante la entrada de la presidenta Claudia Sheinbaum es evidentemente que hoy en día el empleo en octubre está en máximos históricos también. Hoy más de 22 millones de mexicanos tienen un empleo formal, lo cual habla de la solidez de la política laboral. Asimismo, hay que destacar que si bien tenemos solidez macroeconómica, pues tenemos diversos retos. Hoy la llegada a la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump, pues habla de grandes retos que tenemos para manejar y tener un buen acuerdo del Tratado de Libre Comercio. El presidente Donald Trump tiene que entender que imponer un arancel de 25% no solo afecta a México, sino que afectaría principalmente a los consumidores norteamericanos. En el corto plazo generaría inflación y en el mediano plazo una caída del ingreso y de la producción norteamericana, lo cual pues es
malo es precisamente para los estadounidenses. Tenemos que entender que nosotros no somos un enemigo, por el contrario, somos amigos. Tenemos que trabajar juntos, ya que compartimos cultura, una frontera tan larga y evidentemente nuestras economías pues están muy ligadas y es preciso continuar con una buena relación. Consideramos que va a haber un buen acuerdo para sacar adelante al país. Sin duda alguna, toda la solidez macroeconómica que se ha tenido, pues se ha reflejado evidentemente en un descenso de 16% de la pobreza de 2020 a 2022. Esto no lo digo yo, no lo dice el gobierno, lo dice un organismo autónomo que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, que mide actualmente la pobreza, ¿no? Y no solo organismos nacionales, sino también organismos internacionales como la OCDE. Recientemente el Banco Mundial sacó un informe que habla sobre la pobreza en el mundo y menciona que de 2020 a 2024 más de 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Un acto histórico jamás visto en ninguna parte del mundo en menos de 6 años. Existen muchos retos, como si bien lo he mencionado, no solo externos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, pero también existen riesgos internos. Tenemos que garantizar la confianza, demostrarle al exterior que la reforma al Poder Judicial va a traer buenos frutos para el país y eso es muy importante para que continúe llegando la inversión extranjera directa. Para la 4T, dentro del partido, pues es muy importante considerar a toda la base, a toda la militancia, a gente realmente comprometida con los intereses del pueblo, con los principios de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y creemos que la nueva dirigencia nacional a cargo de María Luisa Alcalde va a ser muy positivo, ya que ella es una mujer honesta, preparada y comprometida con el servir a México. Recientemente se publicaron los criterios generales de política económica y las perspectivas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2024 son de 2.1 con un intervalo de 1.5 a 2.5 y para 2025 de 2.3 con un intervalo de 2 a 3%, mientras que el sector privado mantiene una tasa de crecimiento, de expectativas de crecimiento económico para el país de 1.4 y 1.2 para 2024 y 2025 respectivamente. Soy Eliud Osta, un joven comprometido con las convicciones del pueblo de México, convencido de que podemos tener un México mejor, más incluyente, donde todos los jóvenes, mujeres y adultos mayores seamos incorporados. Agradezco plenamente la invitación del elenco a esta entrevista. No sin antes mencionar que todo lo mencionado es a título personal y no representa de ninguna manera la postura del instituto al que pertenezco y sin antes invitarlos a seguir viendo la 4TV.